Seguimiento a las noticias de Bogotá. Hojas de vida, propuestas, alternativas en la mesa de trabajo del CIA. Como siempre, aquí un micrófono abierto para este proceso electoral 2022. El CIA, Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica 540M y Al Día Noticias, conectados con la democracia. Este año es un año donde usted toma la decisión. Ayer se venció el plazo de inscripción de cédula, John Didier. Ayer mucha gente corriendo, colapsada la página de la registraduría, porque como buenos colombianos siempre dejamos para última hora la inscripción y el traslado. Hay muchas quejas y irregularidades porque hubo aglomeración, pero es que se había anunciado, bueno, lo habíamos anunciado a moto propio porque le copia a usted el tema que la registraduría nunca, digamos, se nota que le mete el hombro a esos temas en comunicaciones y en publicidad para convocar a esta inscripción de cédulas. En la mesa de trabajo del CIA, el exconcejal de Bogotá, Andrés Porero, hoy candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático, que ha sido noticia durante esta semana a propósito de una grave denuncia. Y la grave denuncia, tiene que tener alguna respuesta. Doctor Andrés Porero, muy buenos días, bienvenido al CIA, Sistema Informativo Auténtica y al Día Noticias. Carlos, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. 475.000 pesos en un maquillaje. ¿Para quién? Para la alcaldesa mayor de Bogotá en la presentación del POT, Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Qué ha pasado con esta denuncia? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué respuesta ha tenido Andrés Porero, exconcejal de Bogotá y candidato a la Cámara de Representantes? Pues Carlos, hasta ahora yo no he visto ningún pronunciamiento oficial de parte de Claudia López o su administración. Vimos que la alcaldesa, pues después de la metida de pata monumental a propósito del tema del carro particular y cuando salió de forma grosera a decirle a los que están preocupados por el pago de los impuestos que pues vendan el carro, pues ella sale y pues un poco después trata de matizar las cosas y como que trata de reírse poniendo uno de los muchísimos memes que han circulado por redes sociales, por WhatsApp, por todas partes. Pero sobre el otro tema, sobre el tema de ese maquillaje, pues la alcaldesa no ha dicho absolutamente nada. Realmente, un poco pues contextualizando la denuncia, Carlos, pues lo que yo denuncio es, no que la alcaldesa se gaste 476.000 pesos en maquillaje. Si pues hubiera sido plata de ella, pues es problema de ella. Es una decisión de ella y ella está en todo su derecho de hacerlo. Porque me parece que no tiene presentación que eso lo tengamos que pagar los bogotanos. Ella, acuérdese, pues, a mí eso me parece que es una indelicadeza que raya en la corrupción. Acuérdese que ella criticaba al alcalde Enrique Peñalosa, no por temas de la imagen personal del alcalde Peñalosa, lo criticaba por la publicidad, por los gastos en publicidad para tratar de mejorar la imagen de la alcaldía. Ella también ha hecho eso. Hemos visto, por ejemplo, cómo se ha gastado la plata de los bogotanos en vallas, en avisos, en los paraderos de buses, donde básicamente dice que pues ya llegó la línea del metro Azul Vengativa, que eso es mentira, todavía ni siquiera ha sido adjudicada esa segunda línea de metro, pero además de eso, además de gastarse la plata en publicidad para tratar de mejorar su mala imagen, pues también vemos que los bogotanos aparentemente tenemos que pagarle su maquillaje personal. Eso me parece que no tiene presentación, vuelvo a insistir en que es una indelicadeza que raya en la corrupción. John Didier Rodríguez Marín, le escucha Andrés Porero, exconcejal de Bogotá. Sí, pues ese es un debate bastante interesante porque uno dice, si solo por un maquillaje se paga cerca de $500,000, ¿cómo estarán los ítems y los rubros que más asume el presupuesto del distrito en cosas de los funcionarios, desde la alcaldesa, todos los funcionarios que tiene el distrito? ¿Cuánta plata? Ese es un debate bastante interesante que se podría hacerle seguimiento, doctor Forero. Así es, John Didier, de hecho ahí estamos investigando otros temas. Es posible pues que saquemos otra denuncia similar el día lunes, también de parte de la alcaldesa, pero acuérdense que también se han hecho denuncias. Esto en su momento lo hizo la concejal Diana Diago, por ejemplo con la secretaria de Hábitat, que pues básicamente le pagamos a ella los audífonos más caros del mercado. Acuérdense, unos iPod Pro, y ya no me acuerdo cómo se dicen, pero son los audífonos inalámbricos de Apple, De 2 millones de pesos. que cada uno más o menos costaba $1.000.000,
y pues otra vez uno dice, venga, pues unos audífonos son de uso personal, a cuenta de que los tenemos que pagar con los recursos de los bogotanos, o porque tenemos que pagar precisamente los más costosos. Entonces, vemos que Claudia López y su administración, pues a veces son muy delicados con los recursos públicos, y eso a pesar de que Claudia pues nos hizo gastarnos 300.000 millones de pesos en una consulta anticorrupción, supuestamente entre otras cosas para cuidar los recursos de todos, pero pues vemos que llega el gobierno y pues utiliza los recursos de los bogotanos, los impuestos de los bogotanos como la caja menor para sus gastos personales. Bueno, también se integra a este diálogo con Andrés Forero, nuestro compañero de la mesa de trabajo, Wilson Bonilla. Abra su micrófono, Wilson, por favor. Abra su micrófono. Sí. El del Zoom. Ahí está, ¿Sí? ahí está. Ah, sí. Sí, ahí está. Ahí está. Esto no es fácil. ¿Usted cree que esto es No, mogol no, y no, usted no, ya como no. oyente? Yo estoy aprendiendo. Yo estoy aprendiendo a aquí hacer radio. trabajamos duro. Futuro representante a la Cámara, Andrés Forero, porque sé que va a llegar. Usted sabe de mi respeto y admiración hacia usted frente a su trabajo. No soy seguidor de algunas líneas políticas suyas y de su partido, pero sí de usted como persona me parece que ha hecho un buen trabajo. Y se lo digo y se lo destacaré así de frente, porque no soy seguidor del partido, más sí de su trabajo. Alguna vez yo le hablaba a usted, y de hecho nos seguimos en Twitter, y le hablaba a usted de la importancia que tiene la localidad rural. Ahora hablábamos hace poco con una candidata a la Cámara de Representantes también por Bogotá. Quisiera saber dos preguntas. La primera, ¿qué se lleva usted del Consejo como aprendizaje para poder hacer una muy buena labor en la Cámara de Representantes y para tener una ejecución acertada frente a esas cosas que usted ya detectó en el Consejo? No hablemos de lo de Claudia ni nada, sino como concejal, que yo creo que le sirvió mucho de plataforma. ¿Y qué se lleva usted para la Cámara que sea necesario apoyar y dimensionar en la Cámara de Bogotá, en la Cámara de Representantes? Segundo, le decía yo a la aspirante sobre las localidades que tienen vocación rural. Hablamos de 8 o 9 localidades que tienen vocación rural. ¿Qué hacer para poder impulsar desde la Cámara de Representantes de verdad proyectos que hablen de esa Bogotá rural y de un país que tiene el debate siempre centrado en que si las FARC, que si los paras, que si el uno, que si el otro, pero esos temas que son de coyuntura general e importante se van por el medio de las piernas y los debates a veces son fallidos? Usted se ha destacado por ser una persona que hace buenos debates. ¿Cómo hacer esas dos cosas? Futuro representante, y ojalá le vaya bien. Pues Wilson, primero, muchas gracias por esas generosas palabras, a pesar de que pues, no tengamos convergencia en todos los temas, pues agradezco mucho ese reconocimiento a mi trabajo. Un par de cosas a propósito de lo que planteas, de pues, experiencias que ya he ganado como concejal de Bogotá, y que pues haya visto que son cosas que no se pueden modificar desde el Consejo, sino que tienen que contar con el concurso del Congreso de la República. Una de ellas surge precisamente de un debate que hice en el Consejo, lo hice este año, sobre el tema de la veeduría de Bogotá. Claudia López se atrevió a hacer lo que no hizo ni Enrique Peñalosa ni Gustavo Petro, y fue nombrar a un político profesional, a un aliado político de ella que se subió en la tarima en campaña junto a ella, que fue Guillermo Rivera, ex ministro del Interior de Juan Manuel Santos, en la veeduría. Y pues obviamente el veedor no vio nada. Lo que sí hizo fue convertir en un fortín burocrático a esa entidad. Yo de hecho denuncié cómo, con plata de los bogotanos, le estábamos pagando a contratistas que estaban en Putumayo, que es pues la tierra de origen del veedor, y pues no, yo no tengo nada en mente si hubiera contratado gente del Putumayo que estuviera trabajando en Bogotá. Pero lo que yo denunciaba es que con plata de los bogotanos pues le estaban pagando favores políticos a personas en el Putumayo. De hecho, uno de ellos estaba haciendo campaña, y de hecho hoy es candidato del Pacto Histórico, hizo campaña durante varios meses con la plata de la veeduría de Bogotá. Entonces, ante esta situación, pues yo estoy investigando, y realmente no es el Consejo el que pueda hacer algo sobre el tema de la veeduría, sino es el Congreso de la República. Y yo he planteado la posibilidad de presentar un proyecto de ley que acabe con la veeduría. Mire, son 22.000 millones de pesos al año que nos cuesta la veeduría de Bogotá, y lamentablemente no se ven resultados. Como digo, este veedor no vio nada, y Claudia López, la adalid de la consulta anticorrupción, básicamente convirtió esa veeduría, entidad de control previo del distrito, en un fortín burocrático. Entonces, eso, por ejemplo, usted me dice qué he aprendido, qué vi,
yo lo quisiera hacer desde el Congreso de la República. De verdad creo que no tiene mucho sentido, no ha servido para mucho. En el caso de Peñalosa, en el caso de Petro, creo que quizás las críticas podrían ser un poco distintas, pero pues ya Claudia nos mostró cómo se puede burocratizar esa entidad, o entonces si no es posible acabarla o eliminarla y destinar esos recursos a otros a otros destinos, valga la redundancia, que sean más útiles para la ciudad, por lo menos sí reformarla y evitar que pues quien ve al alcalde de turno pues sea una persona nombrada directamente por él. Y por otro lado, pues algo que también he visto y que lo hemos padecido pues todos los bogotanos recientemente por cuenta de la alcaldesa, es el tema, por ejemplo, del pico y placa. Ahí, por ejemplo, el Consejo no puede hacer nada, pero el Congreso sí. Se puede modificar la ley 488 del 98 y de esa manera, por ejemplo, en aquellos lugares del país donde el pico y placa exceda las 10 horas, como ocurre en Bogotá actualmente, después de que la alcaldesa incumplió su promesa de campaña de no extender el pico y placa, pues se puede buscar un descuento hasta un 30% en el impuesto de vehículos. Y a propósito del tema de la ruralidad, Wilson, que yo creo que ustedes hablan de 9 localidades, yo pienso que hay 2 en particular que posiblemente tengan más, y mejor dicho, tengan un mayor énfasis o tengan una mayor vocación agraria, que podrían ser Sumapaz y Usme. Creo que hay que buscar, yo he sido muy crítico con la alcaldesa Claudia López en muchos temas, pero algo que le reconozco, más allá de sus inconsistencias de discurso, ha sido el acercamiento de Bogotá con Dinamarca. Yo creo que eso es algo que hay que reconocerle a ella y que hay que tratar de seguir por esa línea, por esa senda, porque pues como usted lo decía, tenemos que tratar de ayudar a aquellos bogotanos que están en la ruralidad, darle oportunidades, obviamente pues con ese equilibrio que se debe buscar, que es pues darles oportunidades de desarrollo económico, de desarrollo agrario, pero al mismo tiempo protegiendo la estructura ecológica principal. Me refiero principalmente, por ejemplo, al tema del Sumapaz y el parque, y en particular el páramo de Sumapaz, pero sí pienso que pues se tiene que buscar una mayor integración con la región y al mismo tiempo pues ya sería la Secretaría de Desarrollo Económico, en su momento Fede Castro, desde la Secretaría de la Secretaría trató de promover un poco eso y creo que pues se tendría que seguir haciendo desde el Congreso. Pues no lo he pensado concretamente qué se podría hacer, Wilson, le soy sincero, pero pues me llevo la inquietud y pensaré qué tipo de proyecto podríamos presentar para eso. Gracias. Andrés Forero, 101 en la lista del Centro Democrático aspirando a la Cámara de Representantes por Bogotá, es concejal de Bogotá, un hombre muy juicioso en su paso por el Consejo Capitalino, muy dedicado, muy consagrado precisamente frente a los temas y muy serio, ¿sí? En su trabajo durante el paso por el Consejo de Bogotá. José Luis Ramírez Morales, en el CIA, Sistema Informativo Auténtica. A esta hora de la mañana, José Luis, le escucha el exconcejal de Bogotá y hoy candidato a la Cámara de Representantes, 101 Centro Democrático, Andrés Forero. José Luis. José Luis, a ver, habilíteme su micrófono si es tan amable. José Luis Ramírez Morales. Voy con Eliezer Ortiz Orjuela. Eliezer Ortiz, a esta hora en diálogo aquí en la mesa de trabajo del CIA con Andrés Forero, exconcejal de Bogotá. Eliezer. A ver qué pasó con Eliezer. Habilíteme el micrófono, Eliezer. Ahí los... ¿Ahora sí? Estamos ahí. Ahora sí. Eso. Muévame el cuchuflí, por favor, suavecito, mi querido Eliezer. No, hay algo ahí de conexión, mi querido Eliezer, algo. Sí. Ahora sí, ahí, A ver. ahí, quietico. Ahí sí. Sí, señor. Bueno, muy amable, don Carlos. Le decía, pues, muy buenos días al doctor Andrés Forero. Qué bueno cuando uno está frente a una persona que realmente conoce la capital, y no solamente la capital, sino antes que todo su problemática. Y por eso, de cierta manera, es una prenda de garantía para aquellos potenciales que están buscando a quién elegir para que lo represente en la Cámara de Representantes. Y por eso le pregunto, doctor Andrés Forero, 2 temas por los cuales los oyentes o sus seguidores deben de votar por usted, que seguramente van a ser 2 importantes proyectos de ley, porque ya no son de acuerdo, sino de ley, para el beneficio de los bogotanos. Pues Eliezer, otra vez muchas gracias por esas palabras tan generosas. Efectivamente, pues trabajé 6 años como concejal de Bogotá por nuestra ciudad.
como les decía, pues eso me permitió también reconocer que hay algunos limitantes o algunas limitantes para el ejercicio pues, el ejercicio normativo, cosas que pues trascienden el Consejo y que requieren el concurso del Congreso de la República. Y yo hablaba de dos particularmente. Hablaba de uno, que es el tema de revisar la posibilidad de eliminar la veeduría distrital y buscar que esos 22.000 millones de pesos tengan una mejor destinación. Y la otra es, o el otro proyecto, es lo que les planteaba a propósito del tema del pico y placa, que sería una modificación de la ley 488 del 98, donde pues se buscara, por ejemplo, la posibilidad de un descuento del 30% para aquellos lugares del país, ya no solamente Bogotá, sino para todo el país, donde el pico y placa exceda las 10 horas. En el caso de Bogotá, acuérdense, después de que la alcaldesa incumplió su promesa de campaña de no extenderlo, y lo extendió a las 15, lo extendió, pues hoy tenemos 15 horas de restricción al día. Entonces, esos son dos proyectos puntuales. He estado pensando otros dos, uno relacionado con el tema de choques simples, eso en su momento lo ha promovido el entonces congresista y representante de la Cámara de mi partido, Samuel Hoyos. Ustedes han visto que a veces un choque de latas en Bogotá y en cualquier lugar del país pues se termina convirtiendo en un choque, en un trancón monumental. Yo creo que eso hay que ver la forma de facilitar que eso no suceda, de que pues haya un arreglo relativamente rápido. Tengo que revisar bien porque vi que hubo alguna normatividad que sacó recientemente el gobierno nacional, entonces que quizá haría innecesario ese proyecto. Hay otro tema que yo he estado echando mucha cabeza, lo que pasa es que estoy viendo a ver y lo estoy calibrando a ver cómo lo materializamos, está relacionado con el tema de los pagos digitales interbancarios. Entonces ustedes han dado cuenta que cuando uno hace un pago de banco, en el mismo banco, si por ejemplo yo tengo que hacerle un pago a Carlos y Carlos está en el mismo banco que yo, pues no me cobran. Pero si Carlos está en otro banco distinto, pues me cobran un costo más o menos de 6.000 pesos más IVA. Pues si uno empieza a sumar eso, pues termina siendo un costo alto al mes o al año, porque a veces uno tiene que hacer varios pagos digitales. Y pues yo creo que desde el gobierno, y en particular desde el Congreso, se debería propiciar el tema de los pagos digitales, porque pues por un lado le ahorran tiempo a la gente, por otro lado pues son más seguros y adicionalmente garantizan trazabilidad de los movimientos financieros. Entonces estamos viendo de qué manera, porque pues hay que tratar de entender bien cuál es la mecánica, cómo funciona eso, de qué manera tratamos de racionalizar esos gastos, porque vuelvo a insistir, yo creo que es deseable que muchas de esas transacciones se hagan a través de medios digitales, por lo que les digo, por seguridad de los bogotanos o pues de los colombianos en este caso, por seguridad de los usuarios, por garantizarles pues una mejor calidad de vida, ahorro de tiempo y además para tener trazabilidad. Eso, por ejemplo, es otro proyecto que, como les digo, está en ese estado más embrionario, lo estamos estudiando, estamos viendo a ver cómo tratamos de darle forma a materializar. Andrés Forero, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, cabeza de lista del Centro Democrático, hace dupla precisamente para el Senado con un hombre que precisamente como Miguel Uribe Turbay y trabajando fuerte para que Bogotá tenga, digamos, un rumbo. Fuerte en sus denuncias cuando fue concejal, fuerte en sus denuncias en este momento, en ese paso hacia esta candidatura a la Cámara de Representantes. Dice y habla usted de más denuncias que vienen. ¿Tiene puesto usted el ojo en lo que está pasando en Bogotá como lo ha tenido siempre? ¿Baja la guardia o la intensifica con esta campaña, doctor Andrés Forero? No, se hace al mismo tiempo, Carlos. Pues a mí me interesa Bogotá y lo que yo siempre he dicho es que seguiré trabajando de Bogotá desde la calle y desde el Congreso de la República. Desde la calle en este momento como candidato, pues obviamente seguiré haciendo el ejercicio de campaña electoral, pero simultáneamente seguiré haciéndole pues veeduría ciudadana y control político a Claudia López. Las cosas no van bien en la ciudad, lamentablemente la alcaldesa Claudia López pareciera vivir en un mundo paralelo y pues en ese sentido vamos a seguir denunciando. Mire, yo fui también, por ejemplo, el que denunció inicialmente pues, ese contrato de los 3.200 millones de pesos de la alcaldesa destinados a la pintura de los puentes. Yo además trato, Carlos, de denunciar las cosas antes de que se materialicen. Yo le planteé a la alcaldesa, antes, cuando vi ese contrato en SECOP con mi equipo, y no lo habían adjudicado, yo le pedí que por favor no lo hiciera, que en plena pandemia pues eso no tenía mucho sentido. Lamentablemente la alcaldesa pues hizo caso omiso y siguió adelante y pues vemos hoy que hay puentes que no tienen las láminas y que se han robado y el distrito pues los ha dejado en el olvido durante mucho tiempo, pero pues al menos están pintados, dirá ella.
Entonces, pues no, vamos a seguir haciendo este ejercicio de control ciudadano, porque como le digo, nuestra prioridad es Bogotá. Nosotros primero está Bogotá. Y cierro esta ronda con Luzmari Guerra Restrepo, la periodista de Bogotá y del Consejo Capitalino. Luzmari, los muy buenos días. Y ahí está Andrés Forero, ex concejal de Bogotá, 101 Cámara por Bogotá, Centro Democrático. Luzmari. Doctor Andrés Forero, como siempre, felicitaciones y le deseamos los mejores éxitos. Realmente, pues yo fui testigo en el Consejo de Bogotá de su trabajo juicioso y responsable frente a la ciudadanía que lo eligió. Que dentro de esas denuncias también vimos lo de una raya verde que está pintada en la autopista norte, digamos, ¿qué ha podido usted de pronto encontrar allí? Y que vemos que los recursos se siguen utilizando en cosas que no se necesitan, pero para lo que sí se necesita, realmente no se está actuando frente a eso. ¿Y cuál es su posición frente a este pico y placa que ha sido ajustado por la alcaldía mayor todo el día? Pues María, empiezo por lo segundo, y pues lo primero que digo es que a mí me parece lamentable que la alcaldesa Claudia López pues haya ganado con un discurso y está haciendo lo contrario. Yo creo que ese tipo de políticos le hacen un gran daño a la democracia, porque en cierta forma pues frustran a los ciudadanos se sienten engañados porque consideran que pues los políticos los engañan, que prometen una cosa y hacen otra completamente distinta. Hoy la alcaldesa no ha sido capaz de reconocer que se equivocó, que quizá había sido apresurada en sus declaraciones, etcétera, etcétera. Y lo digo porque ella en 2 ocasiones que yo haya visto, y quizá puedan ser más, pues se había comprometido a no subir el pico y placa. Pero bueno, este es uno de los muchos incumplimientos. Yo pienso que pues la alcaldesa optó por la fácil, que es pues limitar el número de vehículos, pero pues ella, pues hemos visto cómo ha adoptado una serie de medidas improvisadas que han afectado la movilidad. Y en lugar de revisar esas medidas, pues lo que ha hecho la alcaldesa básicamente es pues afectar inmediatamente al carro particular, en esa guerra continua que ella tiene contra el carro particular, a pesar de que pues da la guerra desde un carro que le pagamos todos los bogotanos. Pero bueno, ese es otro tema. En cuanto al tema de la línea verde, pues yo aprovecho y aclaro en estos micrófonos decía, porque pues yo la verdad me había demorado, yo ya había visto esa línea verde y tal, la habían sacado en redes sociales y esperaba que la administración pues respondiera. No lo estaba haciendo, y pues como no lo estaba haciendo y había dudas, pues yo pues a forma de pregunté de qué se trataba, que si acaso una ciclorruta. No. ¿Y por qué lo decía? Porque como la alcaldesa aprobó el POT y el POT planteaba que se cambiara el perfil vial de la autopista norte, pues existía la posibilidad de que se diera esa situación de que eso fuera una nueva ciclorruta. Pues no, la Secretaría de Seguridad de Movilidad, Luzmari, pues ya claro que no se trata de ciclorruta, sino que supuestamente es una nueva forma de demarcación del carril de buses preferenciales escolares, que pues ya venían desde tiempos del alcalde Enrique Peñalosa. La administración, pues una vez que acaba la pandemia, les está dando continuidad. Eso me parece que es una acertada, aunque no estoy seguro que pues se tenga que marcar con una línea verde. Uno ve a la alcaldesa obsesionada con pintar de verde Bogotá, y pues uno a veces pues piensa que eso tiene una finalidad electoral por cuenta de que es el color de su partido. Política. Así es. Pues ahí está Andrés Forero, ex concejal de Bogotá, candidato cabeza de lista en la Cámara de Representantes. Pues doctor Andrés Forero, como siempre, bienvenido al CIA, Sistema Informativo Auténtica, al Día Noticias, a esta alianza estratégica de medios, a Radio Auténtica 540M, y pues estaremos muy al pendiente dentro de la polarización que se viene dando para esta jornada electoral 2022, su visión de la respuesta de la ciudadanía. ¿Cómo ha sentido usted al elector? La gente dice, no, es que ya el centro democrático está hundido, está acabado, no sirve, que bueno, que para acá, que para allá, el uno ataca para este lado, el otro tira piedra para el otro lado. ¿Cómo ve usted esta contienda electoral 2022, doctor Andrés Forero? Pues Carlos, como cualquier elección, es una elección en que uno tiene que salir a la calle y ganarse el corazón y el voto de los ciudadanos. Pues en el caso de mi partido, pues naturalmente tenemos, y siempre los hemos tenido malquerientes, pero pues por otro lado tenemos a muchas personas que reconocen la gran tarea que ha hecho y la gran lucha democrática que ha dado durante años el expresidente Uribe, y ya pues personalmente también reconocen el trabajo que pues por ejemplo yo he hecho como concejal de Bogotá, saben del interés de seguir trabajando por Bogotá. Entonces pues unas son de cal y otras de arena, y pues la idea, Carlos, es pues seguir trabajando sin desfallecer
estos 2 prácticamente meses que nos quedan de campaña. Y bueno, ya ahí veremos qué sucede el día 13 de marzo, pero bueno, como tú decías, Andrés Forero, Centro Democrático, 101, Cámara por Bogotá. Bueno, Don Carlos, don don José Carlos, Luis, ahora sí lo escucho. A ver, está Andrés Forero con nosotros en esta mesa de trabajo. José Luis Ramírez Morales. no podría escaparme, es que el anfitrión no me había dado paso, don Carlos. Doctor Andrés Forero, buenos días. Voy a pedir un favor a la mesa de trabajo. Cuando nos volvamos a entrevistar al doctor Andrés Forero, no le vamos a decir más es concejal, sino que le vamos a decir aspirante a la Cámara por Bogotá, ¿vale? No, es que, Doctor Andrés, no, porque ahí sí no me le apunto a ese tema porque, digamos, cuando usted pasa es que hemos criticado mucho al Consejo de Bogotá. Seamos sinceros, José Luis. Aquí se dice que este consejo no sirve para nada, que no hacen nada, que no trabajan, pero creo que Andrés Forero, y siento que Andrés Forero es uno de los concejales que marcó diferencia, su juicio, su seriedad, su responsabilidad, asistencia. Digamos, creo que saca una buena calificación como ex concejal de Bogotá. Y para llegar a usted, aquí hemos dicho que la gente tiene que hacer la tarea, ¿sí? Hay gente que quiere llegar al Congreso de la República sin pasar por un consejo. Ayer se lo decía Wilson Bonilla a nuestra invitada, mi querido Eliezer, la señora Chivatá. ¿Por qué no hacer consejo de Tunja y no ir directamente al Congreso de la República? Entonces, Olga Chivatá. Exactamente, sí, señor. Entonces yo creo que para mí, personalmente, Carlos Hernández, destacaré siempre al exconcejal Andrés Forero. Adelante, José Luis. bueno, mi querido aspirante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, es una pregunta que tengo de inquietud y si no la sabe para que la investiguemos. Luis Ernesto Gómez, jefe de gabinete, para ser jefe de gabinete tendría el secretario de gobierno que haber hecho una reestructuración, la alcaldesa, para poder nombrar ese cargo. Ese cargo no existe. Es decir, ¿a qué hora sin hacer una reestructuración en la alcaldía se inventan ese cargo, lo ponen allí cuando ese cargo no existe, doctor Forero? José Luis, efectivamente, pues eso yo se lo vi a un amigo tuitero que se llama Daniel Felipe Briceño, que él precisamente señalaba que hoy por hoy en la estructura que tiene el distrito, pues no existe el cargo de jefe de gabinete, sino que existe el cargo de secretario personal, que era el cargo que ocupaba Felipe Jiménez antes de pues ese enroque que hizo con Luis Ernesto Gómez. Entonces, pues yo lo que siento es que le están dando funciones de jefe de gabinete, aunque pues lo tienen que nombrar oficialmente en otro cargo, que sería el de secretario privado de la alcaldesa Claudia López. En cualquier caso, lo que uno ve es que pues la alcaldesa, por más que lo haya negado, pues tuvo que reconocer que fue un desastre el ejercicio de Luis Ernesto Gómez como secretario de gobierno, que gracias a él en gran medida pues hubo 2 proyectos de acuerdo muy importantes para la ciudad que tuvieron que salir por decreto. Uno, donde la alcaldesa pues incumplió su palabra, que era el tema del POT, que ella pues básicamente decía que pues a pesar de la legitimidad política que tenía, de legalidad política, que la legalidad que podía acompañar a Peñalosa en adelantar un POT por decreto, pues básicamente pues no tenía legitimidad política y social. Lo mismo ocurre el día de hoy con ella. Y el otro fue el tema del presupuesto del año 2022, que también tuvo que salir por decreto. Entonces yo siento que pues sí es una degradación, entre comillas, la que experimenta Luis Ernesto Gómez, y pues vamos a ver cómo le va a este nuevo secretario de gobierno, al señor Felipe Jiménez, que ojalá pues mejore las relaciones con el Consejo, porque la verdad, pues Claudia López pues no ha hecho más que maltratar a esta corporación, y en su momento también lo hizo Luis Ernesto Gómez, que hasta llegó a denunciar a un concejal de Bogotá. Y a propósito de eso que usted decía al principio, pues no, la verdad yo también me siento muy contento de haber pasado por el Consejo de Bogotá. Yo pues eso me lo llevo como una de las grandes experiencias políticas de mi vida, así que pues espero ser representante de la Cámara, pero también seré siempre ex concejal de Bogotá. Representante, Opa. leo aquí a José Gregorio Hernández que dice el artículo 115 de la Constitución no contempla la figura del jefe de gabinete. El gobierno nacional está formado por el presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El jefe de su gabinete ministerial es el presidente. Esto me hace recordar de algo que decían muy jocoso, que usted me imagino que lo irá a vivir, que cuando se quiere generar alguna distorsión en el Congreso, se nombra una comisión accidental. Para eso está nombrado el exsecretario de gobierno.
Pues sí, básicamente es lo que le digo. Yo creo que no lo puede nombrar, como decía José Luis, de manera muy acertada, de forma oficial, como jefe de gabinete. No hay esa designación posible, pero pues al secretario privado, pues la alcaldesa sí le da estas funciones, y eso en teoría pues ya es una cuestión más nominal que otra cosa, pero pues eso no oculta que Luis Ernesto Gómez pues fue, entre comillas, castigado por cuenta de su mala gestión a cargo de la cartera de gobierno. Pues, doctor Andrés Porero, ex concejal de Bogotá, candidato cabeza de lista a la Cámara de Representantes por la capital de la República. Se inicia un año 2022 muy activo, va a ser muy fuerte este tema y ayer lo discutíamos aquí en la mesa de trabajo en esa polarización más fuerte que ojalá se centre más en propuestas que en ataques politiqueros dentro de los contendientes a las candidaturas, a la llegada al Congreso de la República. Pues aquí está este micrófono libre, abierto, para que hablemos de temas de Bogotá, para que sigamos tocando. Lo vi muy consecuente porque a mí me pasó con el tema que nos colocó hoy a patinar Wilson Adrián Bonilla. Y sé que Eliezer, no sé si me acompaña en el mismo comentario, porque uno tiene la referencia de 2 o 3 o 4 máximo localidades rurales, siendo nosotros aquí epicentro en la localidad Quinta de Usme. Pero bueno, son 9 localidades. Creo que hay que trabajarle fuertemente a esa sostenibilidad agraria en Bogotá. Tiene de dónde, hay tierra de dónde, hay gente, hay potencial de trabajo, y qué bueno que usted tome atenta nota de esta solicitud que le hace el periodista Agrocolombia. Doctor Andrés Porero, como siempre, bienvenido a esta mesa de trabajo, a esta casa radial, y un abrazo a la distancia. Gracias por atendernos. Carlos, como siempre, muchas gracias. Un saludo nuevamente para ti, para toda la mesa. Aprovecho y le doy feliz año a todos los oyentes. Que este 2022 esté cargado de bendiciones, y vuelvo a recordarles mi número: 101 Centro Democrático, Cámara por Bogotá. Que Dios los bendiga. Andrés Porero nos acompañó en este diálogo con la mesa de trabajo del CIA. Varios puntos allí a tratar, graves denuncias que ha venido haciendo desde su paso por el Consejo de Bogotá y ahora como candidato a la Cámara. Muy delicado eso de los 475.000 pesos que todavía siguen rondando en los oídos de José Luis, en los oídos de Eliezer, pero más allá, el tema es, oiga, parece que no pasará absolutamente nada, como dice José Luis, no pasa nada, se hacen denuncias y uno no sabe qué pensar frente a este tema. 70.000 millones por allá en Mintig, vamos a la presidencia de la República ahora con este asesor que resulta tener, bueno, un pasado muy juicioso, pero de un momento a otro resulta en estas situaciones, y muchas situaciones que vienen dentro de todo este proceso. Pues le hace el tuit le hace el trino que puso Camila Zuluaga, que es un trino fuerte. ¿Qué dice Camila Zuluaga: ahora resulta que un asesor de presidencia que tiene acceso a todo lo que sucede en Casa de Nariño no es un cargo medio. Si un cargo medio tuvo la posibilidad de conseguirle a su esposa 1.200 millones en contratos, no me quiero imaginar lo que puede hacer un cargo de más alto rango, de la mano con el dedo índice señalando hacia abajo. Y ahí viene esa situación, y revela incluso el mismo Gustavo Petro, según un trino que pone, dice: el flamante asesor presidencial Andrés Mauricio Marroquín, quien puso a su esposa a recibir decenas de contratos, exacto, era antes un asesor parlamentario, miembro de la UTL de un pastor uribista, John Milton Rodríguez. Lo que le pasa a Duque por entregar mermelada a los congresistas. Aquí uno se queda pensando, Carlitos y oyentes del CIA, y es cómo, o sea, dijo ahorita Andrés Forero algo interesante, y es: predica pero no aplica. Y todos hablan de lucha contra la corrupción y todo, pero se le meten unos golazos al gobierno y a todos los gobiernos. No va a decir que solamente sea el de Duque, a Claudia, a todos, al de Medellín, al de Barranquilla, al de Cartagena. Lo que pasa es que es muy sonoro el tema, porque es que yo no creo que haya en Colombia polarización. Yo, después de tanto leer algunas cosas y de escuchar a algunos analistas, creo que es que esa polarización, la famosa polarización, la generamos los medios. Y hablamos de polarización cuando aquí ha habido siempre un sistema dominante, que es el gobierno que tenemos y otrora los gobiernos anteriores, porque la polarización, el otro sistema de gobierno no ha tenido la otra línea de pensamiento político en Colombia no ha tenido participación de un gobierno nacional. Ha tenido participación, no ha sido gobierno, más bien. Entonces yo creo que esa polarización y todo lo que decimos
y lo digo con el más debido respeto, la hemos generado nosotros, y volvemos al debate de ayer. Pero estas cosas, Carlos y oyentes del CIA, son las que generan desconfianza. Mire, el presidente Iván Duque lo dijo clarito, clarito en campaña, no voy a hacer fracking, se hizo fracking. ¿Por qué esas cosas? Claudia López, lo que dice el señor ex concejal Andrés Forero y futuro representante, porque yo creo que va a salir, promete una cosa y hace otra. Ahí es donde usted le genera desconfianza, ahí es donde usted dice, ¿a qué va un gobierno o cómo hacemos esto? Yo escribía en un tenino esta mañana, es que los empleados nuestros son los congresistas, los empleados nuestros son los alcaldes, ellos son nuestros empleados. Cosa Si seria. uno va a ser alcalde, exacto, uno es el empleado del pueblo, pero es que cuando eligen y los elegimos, sea de la línea que sea. Yo no soy de derecha, ultraderecha, pero apoyo a gente que está en la misma línea porque me parece que hace las cosas bien. Pero cuando suben al poder se les olvida eso. Y ahí vienen las cosas, y ahí vienen las consecuencias dolorosas para un país que no sale del ostracismo y que no sale de la mediocridad y que no sale de la forma de vernos siempre como borreguitos. Del pastor del rebaño somos nosotros el rebaño y ellos nos tienen como de verdad un rebaño. Entonces simplemente balamos y balamos y balamos como ovejitas, pero nada más. Entonces creo que el debate es bueno darlo, Carlos. Creo que el debate Me es dicen bueno darlo aquí porque es que hay que generar conciencia. me dicen Mientras aquí, que no haya conciencia, no hay nada. aquí en redes sociales me dicen que la ovejita más linda del rebaño del CIA es Wilson Adrián Bonilla. No, qué pena. La ovejita más bella del rebaño del CIA es Luz Mari Guerra. Es la Luz más Mari, con los buenos días para usted, que ya llegan invitados también. Llegan invitados.